Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Buenas noches, ahí está Lucas. Qué bendición. Estamos comenzando entonces esta transmisión en vivo. Hoy vamos a estar con Lucas Consli, nuestro amigo desde Argentina. Así que les invito a todos ahí que estén conectando. A ver, ya nos vamos a poner en contacto aquí. A ver. Bueno, ok, estamos. Vamos a tener. Hola, David, Lucas. hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lucas? Qué Bendecido. Qué bien, bueno verte. Qué igual, igual, bueno. tanto tiempo que no nos vemos. Sí, 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 sí. Ya van a ser 7 años de que viniste acá. ¡Guau! Un montón. ¡Ey, qué tremendo! 7 años que pasaron. Siete ¡Ey, no, sabés que años. no creía que había sido tanto! Wow, ¿verdad? Ya. En ese tiempo había nacido mi hijo y creo que también un hijo tuyo en ese tiempo, en el 2013. David, David, sí, y mi hijo Fabricio sí. también nació. Mi primer hijo. ¿No? ¡Ey, qué Eh, tremendo, qué tremendo! ¿Cómo anda todo por ahí? Muy bien, gracias a Dios. Estamos, bueno, con la cuarentena todavía, un poco limitados, pero bien. Dentro de todo, la vamos llevando bien con la iglesia, bueno, con la familia. Vamos trabajando, vamos avanzando de a poco, pero seguimos ahí, seguimos avanzando. ¿Y en Argentina cómo está? Bueno, en Argentina también está complicado. En la provincia donde yo vivo, que es Córdoba, está un poquito más flexible porque, bueno, acá hubieron muchas fases. Fase uno, fase 2, fase 3. Bueno, nosotros supuestamente estamos en la fase 5, donde ya podemos hacer un poco más de cosas que todos los otros, pero bueno, bien, bien dentro de todo. Los que están un poquito más ahí sufriéndola un poquito son los de Buenos Aires, que ellos están como que retrocedieron en fase uno, después eh, ahora están queriendo flexibilizar para que la gente no se vuelva un caos, ¿viste? Pero bueno, ahí viene, ahí viene. Toda esa bendita, bendita cuarentena. Y bueno, acá también estamos así en dos, bueno, el resto del país, excepto dos lugares, dos departamentos, o sea, como las provincias, quedamos en la fase 3. Después el resto pasó a la fase 4, nosotros nos aplazamos. Pero bueno, Y sí. estamos así. Pero bueno, dentro de todo hay cosas lindas también que están pasando de Ujú. parte de Dios. Y bueno, es un poco eso para entrar ya a la conversación así. eh, ¿Cómo lo tomaron ustedes ahí, en familia, el ministerio? ¿Cómo fue este tiempo para ustedes? Ya son 4 meses, no un poco más, ¿verdad? Sí, 4 meses 5. prácticamente. Sí, 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 sí. sí, vamos por 5, wow. 5 meses. Sí, sí. Mira, fue bastante. Es como que yo creo que no esperábamos que se alargue tanto. Siempre decíamos, Ah, bueno, unos 15 días va a ser una ah, cuarentena. O 15 días y esto fue y ya pasaron casi 5 meses ya que estamos así, pero al mismo tiempo reconociendo de que toda crisis siempre genera una oportunidad. Entonces, ah, es como enfrentamos la crisis como hijos de Dios, o,
o hacemos que la crisis nos hunda, o al mismo tiempo nos agarramos de esa crisis para ser catapultados a lo que Dios espera de su iglesia, de lo que Dios espera de sus hijos. Y es ahí donde nosotros podemos ver el crecimiento y su multiforme gracia actuando a favor de su persona, pero también manifestando su gracia, su misericordia sobre los hijos. Y eso no podemos, yo creo, David, que lo más importante, independiente del tiempo que estemos viviendo, si estamos mal, si estamos bien, si estamos en pandemia, estamos en no pandemia, independientemente de eso, yo creo que lo más importante como hijos de Dios es recordar las palabras. ¿Qué es lo que Dios dijo? ¿Qué es lo que Dios dijo de mi vida? ¿Qué es lo que Dios dijo de mi familia? ¿Qué es lo que Dios dijo de la iglesia local? ¿Qué es lo que Dios dijo de las personas que nos dio a cuidar y a velar todo el tiempo? Yo creo que ese es el mayor termómetro que nosotros tenemos en todas las temporadas que estamos viviendo en la vida. ¿Para qué? Para rever las bases y saber cómo sobreedificamos, ya que el fundamento primordial es Cristo. Entonces, si Cristo es el fundamento, veamos cómo sobreconstruimos en base de un fundamento que ya fue establecido. Ahora, cuando yo me abrumo por las situaciones de lo que está sucediendo a nivel mundial o en nuestro diario vivir, como cualquier persona vive aflicciones, no puedo olvidarme que yo estoy sobreconstruyendo en una base primordial que necesita ser Cristo. Cuando yo me olvido de la base primordial, es como si viniera un terremoto, un sismo a nuestra vida y que nos hace temblar y todo, y nos olvidamos de la base, que la base es el fundamento por la cual nosotros vivimos, nos movemos y somos. Y eso lo habla la palabra. Entonces, el recordar las palabras nos va a hacer afirmarnos, no solamente en los tiempos de crisis, porque está bueno recordar las palabras en los tiempos de crisis porque nos afirma, pero también es buenísimo recordar las palabras cuando todo nos va bien, porque es ahí donde nosotros tendemos a olvidarnos. Y mira, a nivel ministerial, nosotros hemos aprendido algo. Nosotros no viajamos porque la gente nos puede dar una ofrenda, David. Y eso fue lo que ha medido nuestro corazón todos estos años. Ahora, fue un aprendizaje de años. No lo digo como diciendo, ya está, lo hemos alcanzado todo. No, al contrario. Fue un proceso de obediencia desde el primer momento en que nosotros nos propusimos amar a Dios con todo. Entonces, el ya tener resuelto de que Dios es mi proveedor y si lo tengo a Él, nada me falta, todo lo que yo establezco en esta tierra es establecido en base a propósitos y no en base a intereses. Entonces, porque muchos se preguntarán, che, ¿y cómo hicieron? Si ustedes viajan, le dan ofrenda. Sí, pero nosotros entendimos algo, que Dios es nuestro Padre. Y todo lo que hacemos en esta tierra es por un propósito. Entonces, para mí, lo que nosotros manifestamos no son negocios, es un asunto personal. Cuando yo tomo el fundamento que estoy edificando sobre ese fundamento, yo lo tomo como un asunto personal. Entonces, no me voy a vender, no voy a negociar, voy a permanecer en lo que Dios dijo. Por eso el recordar las palabras nos afirma, pero al mismo tiempo está dando a conocer la gloria que es debida a su nombre. No tiene que ver conmigo, sino tiene que ver con Él. Y eso, claro, David, eso es hermoso. Ahora, en la práctica,
es donde ahí se ve realmente si yo todo lo que he hablado fue de la boca para afuera o Ajá. realmente yo tengo la convicción de lo que estoy diciendo, porque en los momentos de crisis yo sé quién es mi padre. Ahora, si yo no creo en eso, en los momentos de crisis, lo único que va a suceder es que se va a reflejar lo que había realmente en mi corazón. Y es ahí donde podemos ver una generación que crece en una fe fingida. ¿Qué es una fe fingida? Una fe fingida es hablar la verdad, pero en los momentos de crisis olvidarme de esa verdad y empezar a creer en las mentiras. Entonces, Qué tremendo. ¿cómo evaluar? ¿Cómo evaluar la fe? Ese es el mayor termómetro donde hoy la iglesia, el cuerpo de Cristo, necesita reconocer que necesitamos crecer en fe. Y es ahí donde experimentamos la superabundancia de que de todo aquello que podemos pedir, pensar o imaginar, pero que está a nuestro acceso, pero nuestra fe tiene que crecer. Por eso que sea barrido toda la fe fingida de todo lo que creíamos. ¿Sabes qué? Mirá, hay algo muy interesante, David, y ya te dejo hablar. Vamos acá para Algo muy interesante de esto es que yo puedo hablar la verdad, ¿sí? Pero si la verdad que yo creo, la palabra de Dios es verdad, ¿sí? Yo puedo hablar esa verdad porque es verdad, pero cuando yo no vivo esa verdad, lo que era verdad en mi vida se convierte en una mentira. No porque la palabra de Dios dejó de ser verdad, sino porque en mi vida esa verdad no fue concebida. Entonces, cuando yo no puedo concebir esa verdad, solamente hablo de experiencias que otros tuvieron con la verdad, pero en realidad esa verdad se había pausado. Ahí se pausó un poquito la parte. Un poquitito. Ahí está. Sí, sí, ahí yo te tengo como recalculando ahí la imagen, pero ahí volvió. Ahora volvimos. Ahora volvimos. Entonces, lo que yo decía es que si la verdad no está en mí, todo lo que yo creía que era verdad, en mi vida se convierte en una mentira. Entonces, ¿cuántas veces hemos visto personas donde tenían discursos buenísimos? Eran muy buenos para hablar la verdad, porque la verdad es verdad. Pero cuando yo esa verdad no la puedo vivir, no puedo ser un reflejo de lo que Dios espera. Y es ahí cuando se manifiesta mi carne conforme a lo que Dios me pidió. Entonces, Dios nos puede haber dicho algo poderosísimo, pero si nosotros no lo llevamos a la práctica, eso se convierte en una mentira dentro de nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Porque creo que el tiempo de probar cuáles eran nuestros fundamentos, en qué estábamos creyendo. Creo que los tiempos de crisis nos vienen a probar, a producir en nosotros, bueno, a generar otro fruto, ¿verdad? También. Y a ver, a exponer un poco qué estábamos creyendo, qué es lo que realmente estábamos creyendo y cuál era nuestro discurso, como decís, y cuál es qué es lo que realmente creemos. No, es un tiempo de pruebas para todos, pero creo que Dios nos llevó ahí a ver realmente de qué estábamos hechos, de qué estábamos hechos hasta para enfrentar estos tiempos que vienen, ¿verdad? Porque
lo que se pronostica según los economistas, pero también la propia palabra nos dice que cosas van a venir con una cadena de acontecimientos que va a requerir que nosotros como iglesia, que como hijos estemos firmes, estemos seguros. Ujú. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, y yo creo que es real eso. Ahora, van a empezar a pasar muchas más crisis. Ahora, ¿qué es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros? Es que aprovechemos esta crisis para generar una Ajá. oportunidad donde el Evangelio sea predicado a todos, a todos. Entonces, Ajá. no un Evangelio de palabra, sino un Evangelio de poder, que podamos ver a Jesús materializándose en personas. Hey, estábamos hoy en el discipulado hablando sobre la iglesia perseguida en Irán y cómo realmente Dios se está apareciendo y es tremendo las experiencias que ellos están teniendo, pero al mismo tiempo Jesús se está materializando de una manera tan tangible para los musulmanes. Y vos decís, ¿cuándo empezó a pasar eso? ¿Por qué? Porque en medio de la crisis el corazón necesita despertarse a nuevas oportunidades. Hey, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo en mi mano? Y conforme a lo que tengo en mi mano, eso yo voy a hacer. Entonces, no voy a esperar que la crisis pase, sino que voy a ver en medio de la crisis una oportunidad, no para prosperar económicamente, sino para ser fiel en lo que Dios me ha pedido. Y esa es la vida que la iglesia necesita tener. Eso lo vemos en el libro de Hechos. En el tiempo de mayor persecución de la iglesia, donde habíamos visto que Jesús ya había ascendido a los cielos en los evangelios, podemos ver una iglesia que se toma de una palabra. Entonces, ¿cuál era la palabra? Hey, vamos y esperemos porque en algún momento el Espíritu Santo va a aparecer. ¿Quién es el Espíritu Santo? No sé, no lo conocemos, pero Jesús en todos esos 3 años y medio que estuvo en la tierra y en los 40 días después de haber resucitado nos habló de él. Entonces, vamos, esperemos al Espíritu Santo. En el mayor momento de crisis, en el mayor momento donde los cristianos eran usados como antorchas para iluminar las ciudades, donde eran matados por causa del evangelio, donde eran perseguidos, donde eran vituperados. Ey, fue ahí donde la iglesia entendió su papel. ¿Pero por qué? Porque recordaron las palabras. El recordar las palabras lo posicionó a lo nuevo que Dios tenía para la iglesia en ese tiempo. Fue algo tan poderoso, pero todo se engendra a través de obediencia. No podemos pretender ver algo nuevo si no volvemos a hacer lo que Dios siempre nos ha pedido en esta generación. Entonces, vemos a 120 encendidos, unánime, buscando una misma cosa incesantemente en un momento de crisis, David. Ajá, En un momento perseguidos. de crisis, ellos estuvieron encerrados, pero es ahí donde nuestra postura interna necesita cambiar. Ahora nosotros estamos encerrados. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a perder el tiempo en medio del encierro? ¿O vamos a pedir la llenura del Espíritu Santo sobre esta generación como nunca antes lo hemos visto en la historia? ¿O vamos a pedir que sea derramado el Espíritu Santo sobre toda carne, así como lo declara la palabra en Amós? Y eso necesitamos recordar. ¿Por qué? Volvamos a la palabra, volvamos a recordar lo que Él dijo, volvamos a profetizar lo que ya fue declarado. Volvamos a hacerle recordar al Señor las promesas, no porque Él se ha olvidado, sino porque están vigentes en nuestros corazones y queremos ver una generación siendo encendida por el fuego, por la pasión, pero que todos puedan ver al Padre. Eso es donde nosotros necesitamos aprovechar. Recordémosle al Señor lo que Él dijo. Eso va a despertar
una oportunidad que nunca antes hemos tenido en la historia, que desde el lugar secreto nosotros gobernamos, desde el lugar secreto la gloria del Padre se manifiesta, desde las casas de oración, desde los aposentos altos. Hey, necesitamos ver que en medio de una crisis hay una oportunidad gloriosa del cielo, donde Él nos está convocando, pero al mismo tiempo necesitamos reaccionar, porque hay un fuego en el corazón de Jesús que hace más de 2000 años que Él ascendió a los cielos, pero Él sigue intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Y eso necesita capturar nuestro corazón. Eso por lo menos necesita incendiarme para ponerme en la brecha. Hey, tengo a mi hermano mayor que no para de interceder por nosotros. Entonces, mínimamente, decir, hey, aprovechemos esa oportunidad que tenemos como cuerpo de Cristo para no ver obras mayores, sino para poder cultivar un avivamiento de profundidad, que realmente eso dé a conocer la gloria de Dios, pero que sea una consecuencia, porque el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne, y eso, clamamos por eso, clamamos porque jóvenes puedan ver visiones, porque ancianos puedan soñar sueños, porque niños puedan profetizar. Queremos ver 3 generaciones juntas actuando, porque Dios es la oportunidad de volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres en esta temporada, sabiendo de que si restauramos eso, la tierra no es herida con maldición, pero al mismo tiempo viene un derramar del Espíritu sobre toda carne como nunca antes lo hemos visto. Así es. Los peores tiempos pueden ser los mejores tiempos. Y van a ser, ¿verdad? Los mejores tiempos para la iglesia. Es que este es el tiempo que nos estamos preparando para esa manifestación gloriosa, ¿verdad? De esa iglesia que el Señor viene a buscar. Esa iglesia que se ha preparado. Y bueno, ese tiempo que estamos viviendo hoy es por algo, porque el Señor nos metió ahí para que veamos realmente de qué estamos hechos, que valoremos lo que tenemos, veamos internamente, porque es un tiempo de preparación para lo que viene, ¿verdad? Para ese fluir sobrenatural que tiene que empezar a derramarse sobre las naciones a través de la iglesia, la manifestación de los hijos. Yo creo que los peores tiempos pueden ser ahora los mejores tiempos para la iglesia. Y tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis la evidencia de cómo en los peores tiempos Dios preservó a su iglesia, preservó a sus hijos, preservó su nación, y lo podemos ver en el recorrer de la historia. Entonces es como que te pones a pensar y decir, Dios cambió de opinión. No. Dios sigue creyendo en personas de carne y hueso como vos y como yo, porque si no, Él ya hubiera restaurado todas las cosas, pero Él lo quiso hacer a través de su iglesia. Por eso es hermoso entender Hebreos que sí, Jesús realmente es la personificación hecha carne de Dios. El verbo, la palabra se hizo carne para que podamos ver que Dios lo puede hacer en nosotros. Entonces, una deidad tan grande se hizo solamente para decir, se puede. En momentos de crisis, se puede ver la gloria de Dios. Y yo me gusta mucho porque Jesús dice en Hebreos, me preparaste un cuerpo. ¿Y quién es ese cuerpo hoy? El cuerpo es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo. Pero hay un cuerpo que necesita seguir caminando a favor de aquel que ha de venir en gloria. Entonces, eso aumenta nuestra esperanza. Pero, mira, yo creo que necesita David haber un reenfoque. Viste que en el libro de Isaías, capítulo 1 dice, en el año que murió el rey Usías, dice, vi yo al Señor sentado en un alto y sublime trono. Ahora, recordemos la historia.
El rey Usías era un excelente rey. Entonces, Isaías era una de las personas que era un primo del rey Usías, y él estaba entristecido por dos cosas. Primeramente porque era un familiar, y segundo, porque era un rey excelente. ¿Por qué la nación estaba en crisis? Porque sabía que si un rey excelente que había reinado con justicia se moría, el trono quedaba libre. Entonces, cualquier persona podía asumir el trono. ¿Y por qué había una crisis en el reinado? Porque no sabían qué tipo de rey podía asumir. Entonces, ahí podemos ver la declaración de un Isaías. Dice, en el año que murió el rey Usías, es como decir, en el año de caos, en el año donde estábamos todos tristes, dice, vi yo al Señor sentado en un alto y sublime trono. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? En los mayores momentos de crisis, si sabemos cómo enfocarnos en Él, tenemos la oportunidad de todo el tiempo ver el cielo abierto. Ahora, cuando vemos quién está sentado en su alto y sublime trono, sabemos que independientemente de la crisis que haya en la tierra, Él sigue teniendo el control de todas las cosas. Ahora, ¿por qué ve eso? En el año de crisis vi yo al Señor sentado en su alto y sublime trono, porque eso lo volvió en sí decir, pará, ¿quién es el verdadero rey? ¿Quién es el que está sentado en el trono? La palabra declara que nada se escapa de su control. Entonces, ¿por qué me voy a preocupar? ¿Por qué me voy a descontrolar? Ahora, necesito sí ocuparme. ¿Ocuparme en qué? No en los quehaceres del día a día, sino ocuparme en lo que Dios siempre dijo de mí, y en lo que Dios dijo de su iglesia, y en lo que Dios ha hablado para esta generación y para este tiempo. Es ahí donde nos reposicionamos, David. Yo creo fielmente eso. Así es. Mirar este tiempo como lo que está pasando. Dios permitiendo estas cosas, pero Él sigue al control de todas las cosas. Sigue en su trono, sigue reinando. Nada se le escapó de su control porque Él sabe todas las cosas. Y justamente en eso estaba pensando y bueno, meditando mucho, ¿verdad? Que a veces como iglesia estamos pensando tanto, bueno, a veces tenemos nuestra mirada tanto en las cosas terrenales, naturales, que nos puede venir el temor, la preocupación, y a veces perdemos el enfoque de lo eterno, ¿verdad? De tener a Él y la venida al Señor, ¿verdad? Porque también esto hace que miremos que Él vuelve, que Él está para... que hay un final glorioso, hay un destino de gloria, y que ese entendimiento del Rey gobernando y que venció y que nos está preparando, también me da como una seguridad, una paz para cada etapa que puedo vivir. Pero si yo miro solo mis necesidades o me ocupo de resolver mis problemas nada más, y no ocuparme, como decir, de lo que realmente el Señor quiere de nosotros, evidentemente eso me está desenfocando. Y tengo que mirar al Señor, que Él sigue sentado en su trono y reinando con poder y autoridad. A ver si se mueve un poquito ahí. No sé si sale, a ver, se escucha. Ahí volvió la internet. Sí, el internet está un poco oscilante. Ahí que va y viene, que va y viene. Va y viene. Esa mirada, Lucas, no te voy a hablar de escatología, pero
mirar el futuro, mirar lo que viene también, nos enfoca, ¿verdad? Sí. A mirar hacia el Rey victorioso y a su iglesia que se está preparando para esa venida, esa iglesia que clama con el Espíritu, ven Señor, ¿verdad? Ujú. Ese entendimiento también nos hace vivir de una manera diferente. Sí, sí, también. Por eso yo creo que es muy vital esto. Si yo no conozco qué es lo que él hizo, si yo no Ujú. vivo lo que él me pidió, nunca voy a poder estar Ajá. preparado para lo que ha de venir. Entonces, es como que una ley a lo que es, sino que Sí. volvió de vuelta. Ahí, Entonces ahí volvió. no quiero etiquetarlo con un nombre, pero sí sé que es un principio. Entonces, necesito conocer lo que él hizo, necesito manifestar lo que él me pidió para hacer ahora, porque eso me posiciona para el que ha de venir. Entonces, mira, de una manera súper resumida, yo veo, yo veo la vida de Juan el Bautista en una explicación de escatología tremendamente simple. Es Juan el Bautista nace en una familia sacerdotal, entonces crece aprendiendo quién Dios es. Entonces, era tan fuerte el nacer en una familia sacerdotal porque dice la palabra que Zacarías era el mero, como dicen en México, era el mero mero, era el capo, como decimos acá en Argentina. Zacarías era una persona, dice la palabra, que de buena reputación, que no era hallado en error, era irreprensible, dice la palabra de Dios. Y usa justo esa palabra. Era irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, al mismo tiempo, el que nacía dentro de una familia sacerdotal, su destino era ser un sacerdote. Cuando creciera, Ajá. iba a continuar con ese legado que tenía. Ahora, lo que podemos ver tan sorprendente es que Zacarías derrama todo lo que él sabe sobre un hijo, pero al mismo tiempo que está derramando todo lo que ha experimentado de Dios, al mismo tiempo sabe, porque desde el día de su nacimiento, Zacarías profetiza de que Juan no iba a ser igual. ¿Por qué? Ajá. ¿Cuál era el plus de Juan? Hasta ese momento no se hablaba del Espíritu Santo y Zacarías es el primero que dice, hey, va a ser lleno del Espíritu Santo. El día que nace, él empieza a declarar, su nombre será Juan y empieza a profetizar, él va a ser una voz de la que clama en el desierto, que prepare el camino del Señor, él va a ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, ahí vemos cómo Dios estaba cambiando la dirección de un modelo sacerdotal que solamente se basaba en ritos y en liturgias religiosas, a entender de que lo que Juan iba a hacer, iba a profetizar sobre la manifestación del mayor sacerdote que íbamos a tener sobre la tierra, que es Jesucristo. Ahora, el que Él haya preparado el camino para el mayor sacerdote, eso nos dio también la capacidad de nosotros entender de que Dios nos ungió para siempre como reyes y como sacerdotes. Entonces, eso no lo vamos a poder borrar. Y ahora, volviendo a Juan, conoce quién es Dios a través de la familia sacerdotal. Ahora, necesitó conocer el Espíritu Santo en el desierto. ¿Por qué? Porque si él se quedaba dentro de una casa sacerdotal, él iba a ser absorbido por las liturgias y los moldes
de cómo se hacía, pero él era una persona que iba a preparar el camino, pero al mismo tiempo iba a generar una escuela del Espíritu Santo donde realmente iba a preparar a discípulos para el momento indicado. Ahora, me gusta mucho porque nace en una familia sacerdotal, genera todo un ministerio en el desierto, pero al mismo tiempo el ser lleno del Espíritu Santo te prepara para aquel que ha de venir. Entonces, conozco a Dios, me posiciono en lo que yo tengo que hacer en esta generación y eso me prepara para recibir al que ha de venir. Entonces, la voz que clamaba en el desierto, todo el tiempo les decía a sus discípulos, viene uno, después de mí, viene uno que yo no soy digno de desatarle el calzado de los pies. Viene uno, yo lo bautizo con agua, pero el que viene después de mí lo bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y los iba encendiendo. ¿Por qué? Porque el posicionamiento presente de la iglesia no puede solamente hablar de las necesidades básicas, y sí el posicionamiento de la iglesia necesita preparar y llenar de fe a una iglesia por aquel que ha de venir. Por eso veo a Juan el Bautista de una manera, es como decir, hablemos de una escatología simplificada, pero no podemos hablar de escatología sin hablar del Cordero. Yo creo que la mayor escatología que podemos vivir es que nos lleve a conocer el verdadero corazón de nuestro hermano mayor. Ahora, cuando Jesús aparece, es ahí donde la visión de Juan cambia para reposicionar una generación, no más en él, sino en el que ha de venir. Le dice, es él. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él síganle. Cuando los discípulos vieron a Jesús, no dudaron. No dudaron, pero ¿por qué no dudaron? Porque había una escuela de un Juan que no estaba interesado en un ministerio personal, sino que estaba interesado en preparar el camino por aquel que había de venir. Cuando yo conozco a Dios y me estanco en esta generación sin preparar a una generación para aquel que ha de venir, solamente voy a hablar de mí y de los intereses personales. Así. Ahora, me gusta mucho porque automáticamente cuando lo ven a Juan, cuando lo ven a Jesús, los discípulos de Juan le dicen, chao Juan, y lo siguen automáticamente a Jesús. Ahora, Jesús va caminando y iba con discípulos que no eran de él y en un momento se da vuelta y le dice, ¿qué buscan? Y los discípulos de Juan le dicen, queremos saber dónde vivís. Y Jesús le dice, bueno, vengan y vean. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que nosotros sí vamos a poder enseñar y revelar como discipuladores. Pero hay otros lugares que solamente Jesús es el camino para poder conocer su morada eterna. Entonces, es ahí donde se complementa el conocer al Padre, el manifestar lo que Él nos pidió, pero también direccionar a una generación que se prepare para recibir a aquel que ha de venir. Entonces, eso cambia nuestro sentido de decir, pará, ¿por qué hago lo que hago? No, todo lo que hago necesita hablar de aquel que ha de venir. En los mínimos detalles. ¿Por qué? Porque eso genera un deseo, una pasión, pero al mismo tiempo posiciona y redirecciona a una generación que esté deseando, que esté cultivando el aceite desde el lugar secreto
y no estén malgastando su aceite, no esté comercializándolo, sino que al mismo tiempo se prepare. Ahora, hay algo que a mí me gusta también de Juan, que los que realmente entendieron lo que tienen que hacer y son como una voz que preparan el camino, no se ofenden cuando sus discípulos se van con Jesús. Y de eso sí necesitamos aprender. Los discípulos no son nuestros. Nosotros generamos discípulos de Cristo. Y eso ahí necesita cambiar, primeramente en nuestro corazón. Estamos discipulando discípulos de Cristo, no son nuestros. Porque cuando ellos conozcan al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es ahí donde se establece el crecimiento. Es ahí donde viene la reposición de una generación que quizás estaba perdida. Sí, tuvo que ser restaurada, pero ahora es reposicionada y puede discipular a otros. Tremendo, tremendo. No, qué increíble, ¿verdad? Porque, como decías, nosotros no podemos dejar de mirar a esta generación, de discipular a esta generación para que sigan a Cristo, para que conozcan, para que Cristo les sea revelado a ellos, ¿verdad? Y ellos puedan. Y qué tremendo es eso de este tiempo que estamos viviendo. Y hoy que tenemos hijos, ¿verdad? Pequeños, cómo nosotros, al quedarnos tanto tiempo en casa, ¿verdad? Como que yo sentí esa responsabilidad, a veces estaba tan ocupado en otras cosas, pero ahora estaba con mis hijos pequeños, decía, bueno, ellos tienen que conocer al que ha de venir, ¿verdad? Ellos tienen que amar también su venida, tienen que desear a ese Jesús que, ¿verdad? Y es esa responsabilidad de nosotros los padres, ¿verdad? Con nuestros hijos y con en esta generación de jóvenes, adolescentes, que hoy nos toca, como Juan el Bautista, ¿verdad? Hablar del que está viniendo, preparar el camino, para que esta generación corresponda al Espíritu Santo y para que esté preparada para su venida, ¿verdad? Sí, y también David, creo fielmente que no todos van a tener el mismo lenguaje, pero sí todos van a hablar de la misma verdad. Eso necesitamos entenderlo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos quedamos en una forma, vamos a perder la esencia de la multiforme gracia que Dios ha manifestado sobre las generaciones. Entonces, quizás no va a tener la misma forma, pero sí va a hablar la misma verdad, va a hablar la misma esencia, de una forma diferente. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender, por eso hablaba de Juan el Bautista. Imagínate, en medio del desierto, dice que las personas venían kilómetro y kilómetro para verlo a él en el desierto, y cuando llegaban, él le decía, raza de víboras, arrepiéntanse. Entonces vos decís, hey, pará, ¿qué tipo de mensaje es ese? Muchas veces, hey, cuando escuchamos a algún pastor o algo que hay alguien que habló de Jesús de una manera diferente, nosotros ya, ¿qué hacemos? Como un local que vende algo, plum, plum, hey, cerramos la persiana, hey, no quiero saber más nada de esto. Y ese es el mayor error. Ese es el mayor error que esta generación puede cometer, el cerrarnos a lo que Dios está queriendo manifestar en esta generación. Hey, David, así como muchas cosas en el mundo se han actualizado, muchas cosas en los hijos de Dios han nacido de una forma completamente diferente. ¿Por qué hablé de Juan el Bautista? Porque Zacarías no hizo lo mismo que Juan el Bautista. Juan el Bautista no hizo lo mismo que Zacarías. Y necesitamos entender. Por eso decía, conozcamos a Dios, todo lo que Él hizo, todo lo que Él es y todo lo que va a hacer, pero ¿qué parte me tocó en esta temporada y cómo yo voy a reflejar en esta temporada lo que Dios me está pidiendo sin comercializar mi aceite? ¿Se entiende a dónde voy? Entonces, vamos a tener una generación que quizás va a ser súper radical
pero va a ser una voz que clama en el desierto. Yo soy una de las voces que clama en el desierto. David, vos sos una de las voces que claman en el desierto. Dios te dio la capacidad de hacerlo a través de la palabra. Quizás Dios me dio la capacidad de hacerlo a través de la palabra, a través de la adoración, a través del arte. Y vos decís, ¿y eso está bien o está mal? ¡Ey! Eso está perfecto cuando se trata de Cristo. Entonces, hay cosas que esta generación las va a transmitir quizás no de una manera que yo estoy acostumbrado, pero quiero darles un mensaje. ¡Ey! No cerremos la persiana. No cerremos la persiana, porque los que se pierden de conocer a Dios de una manera diferente somos nosotros. Entonces, en eso sí necesitamos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nuestros hijos están naciendo en una casa sacerdotal donde se les va a enseñar, pero quizás el formato que ellos puedan expresar a Cristo va a ser completamente diferente al nuestro. ¿Por qué me río? Porque al conocer el abanico de 5 hijos que tengo, sé que todos expresan una gracia completamente diferente. Y hoy los veo porque son chicos y lo hacen de una manera tan simple que a veces te genera no dolores de cabeza, sino que te hace repensar, decir, pará, nunca lo vi de esta manera. Por eso necesitamos tener un corazón enseñable. Yo creo que la característica de esta generación, David, necesita tener un corazón manso y humilde, un corazón que sea, que esté volcado dispuesto a ser enseñable todo el tiempo. ¿Para qué? Para que cuando veamos la manifestación de Dios de una manera completamente diferente a lo que nosotros hemos conocido, no nos cerremos, sino al contrario, sepamos discernir que Dios está en el asunto. Zacarías se vestía con su ropa sacerdotal. Una ropa sacerdotal estaba evaluada en millones de dólares hoy, por todo lo que tenía. Pero vemos una generación que nació en la misma casa, pero se vestía con piel de camello. Ahora, la forma cambió, pero el mensaje siguió siendo el mismo. Y es ahí donde necesitamos prestar atención, que nos presentemos delante de esta generación en mansedumbre, en humildad. Sigamos haciendo lo que Dios nos pidió, porque Zacarías no es que tiró la toalla y dijo, bueno, ahora le toca a mi hijo. No. Zacarías siguió con su oficio sacerdotal dentro del templo, mientras había una generación que estaba cumpliendo su oficio sacerdotal en el desierto. Entonces, mira qué tremendo estas dos fusiones. Porque cuando se manifestó Jesucristo, dice la palabra de Dios que Él compartía en las sinagogas, Él compartía en las casas, pero Él también compartía en las calles. Ahora, hay veces perdimos tanto el tiempo de decir, ahora la verdad son los hogares. La verdad son los hogares, tenemos que ir a las casas. Tenemos la otra contrapartida. No, la verdad son los templos. Después tenemos los evangelistas. La verdad son las calles. Si todo lo que estamos manifestando es verdad, si Dios te pidió que lo hagas en tu casa, hacelo en tu casa, pero con un corazón saludable. Si Dios te pidió que lo hagas en los templos, hacelo en los templos, pero con un corazón saludable. Si Dios te dijo que lo hagas en las calles, hacelo con un corazón saludable, porque todo expresa a Cristo. Entonces no nos pongamos a perder el tiempo a ver qué está bien o qué está mal. Manifestemos la gloria del Padre mientras Él pueda ser hallado, que la gente pueda hallar a Jesús en nosotros. Ese es el mensaje. Amén. Qué tremendo. La multiforme, ¿verdad? Que gracias a Dios que hay en el cuerpo, y qué tremendo, porque sí, mis hijos van a ser totalmente diferentes. Ya me doy cuenta. Y yo tengo, mi papá es mi pastor, ¿verdad? Entonces también él seguramente me ve a mí diferente, en mi forma de pensar, hablar.
Y bueno, y esto es lo hermoso del cuerpo de Cristo. Y en todas Sí, partes, sí. ¿verdad? Que el pueblo nos desarrollemos en esa gracia que hay para este tiempo. Yo creo que los tiempos más gloriosos serán en estos tiempos finales bueno, que estamos empezando a ver algunas señales que creo que la iglesia va a ser la atracción más gloriosa sobre la tierra, Mm. ¿verdad? También la maldad va a aumentar, pero el poder y la gloria de Dios también. Y así, de diferentes maneras, hagamos, ¿verdad?, lo que el Señor nos mandó a hacer. Qué Ujú. tremendo, ¿verdad? Porque, como decía, a veces eso que hizo Juan el Bautista, dejó todo para decir, papá, tengo que ir al desierto. Estamos Y, expuestos, ¿verdad? y sí, y quizás por eso hablaba, no solamente hablaba del lenguaje, sino hablaba de la forma de vestirse. Hey, hemos cambiado. Y no estoy diciendo de ser permisible para lo que Dios dijo que no. Al contrario, estoy diciendo, seamos obedientes a lo que Dios siempre nos dijo que tenemos que hacer. Así que ese es un gran desafío para todos nosotros. Mira, hay algo que a mí me sorprende y yo lo puedo ver dentro de casa ahí con mis hijos. Hey, tienen el mismo padre y tienen la misma madre. ¿Sí? Comen la misma comida, el papá y la mamá los viste también, todos crecen en la misma casa, pero todos son diferentes. Entonces, y vos decís, pero ¿cómo? Ey, ¿cómo si salieron del mismo padre y la misma madre? ¿Cómo si los alimentan con lo mismo? ¿Entendés? Pero es ahí donde vemos la expresión de la multiforme gracia. Ey, quizás vos te sentás a comer y agarrás el cuchillo y el tenedor de una manera y empezás a cortar. Y quizás tus hijos te vieron todo el tiempo cómo lo haces, pero ellos lo adaptaron de la manera que ellos lo encontraron más fácil. Y ahora yo me voy a poner a pelear con ellos, a ver cómo se agarra, cómo tenés que cortar. No, no, no. Es eso lo que yo quiero transmitir a través de este live, que podamos tener un corazón también dispuesto a observar esta generación y aprender. Porque yo creo que de generación en generación Dios fue revelando una parte de su rostro y todos fuimos cautivados por la hermosura, pero no todos vimos la parte completa. Y es ahí donde nosotros nos necesitamos, porque en eso nos complementamos. Ah, tengo unos amigos que ellos tienen una iglesia local acá en Córdoba y vieron que siempre los grupos de discipulados se les llama racimo, barca, tienen muchos nombres. Bueno, nosotros en nuestra iglesia local les decimos hogares. Y, pero mirá qué tremendo esto que ellos lo llaman pixel. Entonces yo dije, pixel. Sí, sí, pixel. Dice, ¿viste cuando una foto está agrandada, agrandada? Sí, le digo, bueno, ¿viste que vos podés ver cuadraditos, cuadraditos chiquititos? Le digo, sí. Bueno, dice, esos son los píxeles. Nosotros creemos que lo que estamos manifestando, nosotros somos como píxeles. Porque cuando todos, exacto, porque cuando todos esos píxeles se juntan, forman la misma imagen. Wow. Entonces, Wow. a mí hizo así, ¡boom! Me explotó la cabeza porque digo, hey, algo tan simple, pero tan poderoso, y yo nunca lo hubiera visto de esa manera. Pero como la gracia que Dios le dio a esta gente nos hace descubrir la belleza de Jesús en los mínimos detalles. Wow. Qué tremendo, Lucas. Realmente, a ver cuánto tiempo nos queda para ver si estamos Y ya bien. debe Sí, quedar casi nada. nos queda 5 minutos. Bueno, y eso, que realmente todo lo que nos compartiste, lo que nos
hablaste fue así como reenfoquemos, abramos los ojos para entender de cuán grande es la obra de Dios, de qué Sí. importante es que la iglesia somos todos juntos nosotros, ¿verdad? Que cada uno es una parte importante, creo que uno separado no puede hacer nada, todo es en un cuerpo, ¿verdad? Y qué tremendo esto de expresar la belleza de Cristo todos juntos, de diferentes maneras también, que con la gracia que Dios nos da, ¿verdad? Que, con Ujú. algo que Dios ha depositado tan hermoso en cada uno. Y bueno, ahí como se está manifestando en Argentina, en toda Latinoamérica, en el mundo, en África, como decías, en Medio Oriente, en China, ¿verdad? La iglesia Ujú. sigue creciendo, aún perseguida, presionada, y cómo es, ¿verdad? El cuerpo de Cristo en el mundo entero se está manifestando de una manera gloriosa. Y creo que es el tiempo de nosotros, ¿verdad? De la iglesia, la nueva generación, estar cada vez más encendidos en pasión por nuestro Señor, por la iglesia, por ver la manifestación aquí como nunca antes, ¿verdad? Ujú. Pero eso demanda un corazón lleno de pasión. Es tiempo de oportunidad, es tiempo de Ajá. oportunidades. Que veamos la crisis como una oportunidad del Señor que está brindándonos a cada uno de nosotros como, como individuos, como familia, de, como familia de fe también, que lo veamos como una oportunidad y al mismo tiempo que podamos aprovechar el tiempo, eh, que seamos una generación entendida. Yo creo que ese es el mayor desafío. No, no solamente hablemos de los versículos que hemos memorizado, sino, hey, preocupémonos por conocer más su corazón. Preocupémonos más por conocer su historia. Preocupémonos más por conocer el deseo de lo que Él siempre deseó de nosotros. Y yo creo que es ahí donde conectamos sabiduría, pero también conectamos revelación. Entonces, la sabiduría no viene por un accidente. La Ajá. sabiduría se busca y se entrena. Entonces, Ah, hey, que Dios nos encuentre siendo personas sabias, pero con revelación, pero al mismo tiempo llenas del Espíritu Santo, para que bueno, realmente lo que hablemos podamos realmente vivirlo. Creo, David, en una generación que hablará la verdad, pero que vivirá la verdad 24 horas los 7 días de la semana. Y está sucediendo, pero veo un incremento de eso sobre todos. Y, y procuremos conocerle más. Ese es el mayor desafío. Lucas, muchísimas Amigo, gracias. Es un placer, un gusto volverte a ver así. Te sigo en las redes, te sigo de diferentes maneras, lo que están haciendo. Siempre estamos ahí conectados, así que a ver cuántos minutos nos quedan. Bueno, ya estamos cerrando bueno, prácticamente. Y bueno, un abrazo a todo el equipo de Toma tu Lugar, a los muchachos. Recuerda aquella vez que vinieron aquí, fue un tiempo maravilloso. Nos bendicieron, muchas bendiciones fue y un nuevo tiempo realmente. Aquella vez sí, sí, un declaramos nuevo y tiempo. empezamos a vivir cosas espectaculares. Así que Lucas, mil gracias, que Dios te bendiga y gracias por aceptar la invitación de compartir y edificarnos, compartir lo que Cristo ya te dio, este pan para nosotros también en este tiempo de conversación. Muchísimas Gracias. gracias, saludos a tu familia y a toda la iglesia también ahí en Toma tu Lugar, ¿verdad? Que ahora estaban con la iglesia, ¿verdad? Ahora también. Sí, sí, a full, hace ya Buenísimo, varios años, varios años. buenísimo. Así que bueno, David, Gracias, hey, Lucas. saludo a tu familia también, a Gracias. tus padres y nos estamos hablando. Dale, bendiciones. Muchísimas gracias. Un abrazo. Bendecido. Chao, Gracias, chao. Lucas. Chao, chao.